Marina Martínez Andrade nos dice: mas no todo momento Guillermo Prieto mantiene su espíritu de descubrimiento y su capacidad crítica y de asombro. A veces se llena de tristeza y nostalgia por la tierra y los seres queridos. Entonces percibe profundamente su extranjería. Se siente exiliado y así se representa, a pesar de ser recibido por algunas personalidades de los círculos culturales y políticos norteamericanos con gran amabilidad y deferencia, y que en algunas ciudades visitadas la comunidad de origen mexicano y otras de habla castellana, en especial cubanos y españoles, acoge a los miembros de su grupo con cariño y grandes atenciones. Su profunda sensibilidad lo lleva a darse cuenta del exacerbado racismo de los yanquis, así los nombra, que ven a los mexicanos no solo como los otros, los diferentes, sino también como los inferiores. Para ellos, escribe Fidel, mexicano, aunque no lo dicen expresamente pero lo hacen sentir, es sinónimo de turbulento, holgazán e incapaz de gobernarse por sí mismo. Mientras menos instruidos los yanquis, la idea sobre los mexicanos aparece más deformada. Ven el país como una tierra de salvajes. En una conversación en el tren, un comerciante llamado Torquay cree, abren comillas, que en México el presidente es un presidiario que se disfraza de noche para quitar capotes, que las grandes señoras comen su tortilla enchilada a la orilla de las banquetas y que el padre dice la misa con su reata en los tientos y consagra con Clay Map o Tlamapa, que es el vino de la tierra llamado Piulk. Aunque en ese momento Fidel lo toma como una mera conversación, no deja de reconocer los defectos de algunos de sus paisanos, considerando que son perezosos y todos los sacrifican a la apatía, al abandono y a la ignorancia. Sin embargo, en general la valoración de los yanquis sobre México le parece injusta porque, se abren comillas, nuestra historia le es poco conocida. Los elementos componentes de nuestra sociedad los perciben como al acaso. Ni la literatura, ni las profesiones, ni el estado de la industria, ni nada se conoce exactamente, juzgando con sinceridad que nos hallamos en un atraso de que estamos distantes. Se cierran comillas. Pero no son las anteriores impresiones las dominantes. Otras notas propias del exaltado romanticismo del autor tiñen todo el texto, como el énfasis puesto en el color local, la imaginación, la fantasía, el gusto por la aventura, el acendrado nacionalismo, la fe en el progreso y sobre todo la eclosión de sentimientos, melancolía, tristeza, emanados del yo. El carácter romántico de Fidel lo conduce en ocasiones a la nostalgia y las lágrimas. Los momentos de crisis personal se reflejan textualmente, por ejemplo, cuando se siente viejo y achacoso o cuando algunos miembros del grupo, entre ellos su hijo, emprenden el regreso a México. Se abren comillas. Mi patria, mi fuerza, mi corazón se iban con él.
se cierran comillas. Si el relato de viajes puede considerarse como una de las variantes de la escritura del yo, en cuanto a su carácter autobiográfico y egocéntrico, en este caso, por efectos del romanticismo, estos rasgos resultan todavía más acentuados. El yo se constituye como centro del universo y como centro desde donde se contempla el mundo. En el relato predomina el punto de vista del autor narrador que construye un fragmento muy importante de su vida. El narrador es también personaje central, o sea, el viajero, que se ve en el texto y se refleja en él. El viaje se relata en primera persona. Es el yo el que habla, el que constituye el sujeto de la enunciación, pero en diversas ocasiones cede la voz a otros personajes. Por ejemplo, a un viejo con quien se encuentra en un parque y le cuenta su verdad acerca del trato dado a los indios cuando California pertenecía a México. O bien a un amigo a quien nombra como F.U., que amablemente le hace un extracto del libro Recursos de California, escrito por John S. Heidel, a fin de que Prieto lo incorpore a su libro. Según Malcolm D. McLean, uno de los principales biógrafos de Prieto, se da un cambio de actitud durante el viaje, pues, entre comillas, de camino a los Estados Unidos y aún después de llegado a San Francisco, estaba dispuesto a criticarlo todo, encontraba mala la comida y bárbaras las costumbres. Pero cuando conoció mejor a los norteamericanos, comenzó a desaparecer el prejuicio. Se cierran comillas. Si bien la comida nunca llega a convencerlo. Nos dice, maíces fresquecitos, nadando en leche, con trozos de huevo empedernido, tomates crudos que fungen bien como frutas, bien como materia prima para ensalada, ramas colosales de apio erguidas sobre picheles y jarrones, tortillas de huevo que rociadas con melaza sirven de dulce, mantequilla que se mezcla indistintamente a las frutas, a las conservas y a las más repugnantes grasas, y unos pasteles de intestinos de calabaza mezclados con ruibarbo, capaces de resucitar a un muerto si se les pasa por la nariz. Y más bien, el llamado democrático Plan Americano de Comida, en cuanto se aplicaba tanto a los obreros como a los hombres de negocios, lo hace añorar el chocolate, los atoles varios, los asados, manchamanteles, calabacitas, adobos, estofados, moles, frijoles, sopas de arroz o fideos, pucheros y viento tinto, a los que estaba acostumbrado desde su niñez y de los que habla también en sus memorias de mis tiempos. Manjares más añorados mientras más lejanos en tiempo y en espacio.